Siempre nos tenemos que preguntar qué es lo que tenemos que hacer para estar cerca de Dios, qué es lo que nosotros tenemos que hacer para servir mejor a Dios. Unos dicen que debemos de hacer X actividades, otros dicen que tenemos que hacer buenas obras, y estoy refiriéndome a las diferentes iglesias, estoy refiriéndome a los diferentes grupos que en su afán por predicar un evangelio diferente o light o que llame la atención, se desvían de la palabra del Señor. Apenas estaba escuchando por casualidad a esta secta llamada Padre que dice que el obispo Medo, que es el fundador de ellos, estaba convocando a los pastores de Nesa, a los pastores de Iztapalapa, a los pastores de Catepec, iban a hacer un vallado de 70 pastores, y dice, y vamos a hacer lo que el Señor Jesús hizo, dice, vamos a mandar a los 70 pastores que hagan una especie de fila india, y eso es lo que él dijo. No lo dijo de esa manera, pero yo lo entendí así, que si hay algún enfermo, tráelo, los 70 pastores vamos a orar por él y él va a sanar. Y nosotros decimos, suena a veces tan emocionante y suena tan a veces tan lleno de fe, expresiones como esas, pero llegamos a la conclusión de que esa práctica no estaba en la Biblia. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Entonces, a veces cantidad de gente que conoce de Biblia, entre comillas, piensan que están cerca de Dios cuando en realidad están bien lejos de Dios. Y por eso es el tema, qué tan lejos estamos de Dios. Jesús le dice al fariseo, de verdad te digo que no estás lejos del reino de Dios. Al criterio del Señor Jesús, este hombre fariseo, cuando él vio que todos los demás estaban bombardeando al Señor Jesús con preguntas aparentemente difíciles y él las contestaba todas, él también hizo su pregunta. Bueno, entonces dinos cuál es el mayor mandamiento, cuál es el principal mandamiento que hay en la Biblia, cuál es el mandamiento de la ley de Moisés. Y dice, bueno, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu semejante como a ti mismo. Amén, hermano. Entonces el fariseo dice, bien has dicho, porque ahí es donde está el problema, ¿no? ¿Cómo identificamos a los grupos que aparentemente están enseñando la palabra de Dios y en realidad no lo están haciendo? El Señor Jesús nos da una idea de lo que tenemos que hacer. Tenemos que estar amándonos nosotros, entre nosotros, y amar a Dios principalmente. Cuando amamos a Dios, dejamos las cosas que a nosotros nos convienen para el beneficio de la obra de Él. Dejamos lo que a mí me place, lo que a mí me llama la atención, lo que a mí me pudiera dar satisfacción, lo que a mí me pudiera dar placer, y lo dejo por algo que aparentemente no da nada, hermanos, a cambio. Pero todo repercute en el engrandecimiento del reino de Dios. Busque por favor en la Biblia el libro de Mateo 6. Mateo capítulo 6. Mateo 6, ¿ya lo tenemos, hermanos? Vean lo que dice el verso 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás, ¿qué dice, hermanos? En los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos, ¿qué dice, hermanos? A nuestros deudores. Ahí nos vamos a detener. Señor, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos, ¿qué dice? A nuestros deudores. Ahora, ¿cómo perdonamos nosotros, hermanos? Ese es el problema. En otro pasaje de la Biblia el Señor Jesús dice, porque si no le perdonas a tu hermano sus ofensas, el Señor tampoco te va a perdonar a ti tus ofensas. O sea que para que yo pueda estar seguro y cerca de Dios, tengo que tener un carácter perdonador. Tengo que tener un carácter lleno de amor. Hasta para la persona que me avienta unos ojotes. Hasta para la persona que no se anda por las ramas, porque hay mucha gente que no solamente se me queda viendo feo, sino que llega y me dice, ¿sabes qué? No me gusta esto. Y cuando termina la lista ya tengo que decirle, le faltó esto y esto, yo tampoco me gusta eso de mí. Pero gracias por decírmelo, eso quiere decir que usted se interesa en mí. Un hombre sabio decía, escoge bien a tus enemigos, porque vas a terminar pareciéndote a ellos. Lo odio tanto, lo detesto tanto, que al rato estoy haciendo lo mismo que él estaba haciendo. ¿No, hermano? Por eso es que otro hombre dijo, nunca digas de esa agua no beberé. Amén, hermanos. Estamos hablando de que debemos de amar a Dios y amarnos entre nosotros mismos con todo nuestro corazón, de una manera desinteresada.
Solamente así pudiéramos decir que estamos cerca de Dios. La gente no puede ver a Dios, pero lo puede ver a usted. La gente no puede ver a Dios, pero puede ver cómo nos llevamos entre nosotros como cristianos. La gente no puede ver a Dios, pero puede ver cómo se lleva usted en su matrimonio. La gente no puede ver a Dios, pero puede ver cómo hablan los jóvenes entre ellos cuando no están en la iglesia. La gente no puede ver a Dios, pero puede ver cómo se dirige usted con sus compañeros de trabajo. La gente no puede ver a Dios, pero puede ver cómo se comportan los jóvenes en la escuela, en la primaria, en la casa. Aquí en la iglesia es una fachada. Aquí en la iglesia llegamos y todos hasta nos abrazamos y nos damos un abrazo. Las hermanas hasta se dan un beso, pero por dentro están diciendo, ojalá y nunca me hubieras acercado a mí. Amén, hermano. Están diciendo, híjoles, ¿por qué no se va por allá? ¿Por qué tiene que venir por la misma acera que yo? ¿Por qué tiene que respirar el mismo aire contaminado que yo respiro? ¿Estamos entendiendo, hermanos? Carlos Spurgeon decía que las iglesias están llenas de gente vacía. Gente vacía, y en realidad a veces estamos aquí en la iglesia con una Biblia en la mano, con cara de santos, nada más nos falta la aureola, pero en realidad adentro estamos vacíos. ¿Cómo nos damos cuenta que estamos vacíos? Pues porque no pesamos lo que debemos de pesar. A veces ahorita que está el huevo en las nubes, el huevo es la célula más grande, nada más contiene albumina y se divide en dos partes, la yema y la clara. Pero a veces nos venden 1 kilo y nosotros agarramos el huevo y le podemos hacer así, está medio vacío. ¿Sabe usted que el huevo se evapora? Si usted almacena mucho huevo, se empieza a evaporar y lo que usted pagó en los kilos originalmente sale perdiendo porque ya no vale lo mismo, porque se está evaporando el huevo. Se tiene que almacenar bajo ciertas normas de temperatura y bueno, no la voy a aburrir con esas normas para el almacenamiento de huevos. Pero usted tiene que entender, hermano, que a veces así estamos, llegamos a las iglesias y decimos, híjoles, ¿cuántos hermanos? Hace poquito vino un joven que vendía libros y estaba el hermano Luis Rodríguez aquí en la iglesia, dice que se metió y dice, se ve bonita la iglesia. No es la primera persona que lo dice, han venido 2 personas últimamente de una iglesia de la convención y estaban diciendo que la iglesia está muy bonita y que hay mucha gente y que está grande. Y ese joven dijo, esta iglesia está grande, ¿cuánta gente le cabe? Y hizo cuentas y es que dice, yo vengo de una iglesia que está bien chiquita. Y el hermano Luis Rodríguez le estaba diciendo, es que se tiene que ganar almas, se tiene que predicar, se tiene que hacer esto, para que viera lo que es ser grande. Amén, hermano. Amén. Pero a veces están llenas nuestras iglesias de gente vacía. Entre cristianos no debería de haber pleitos. Entre cristianos no debería de haber un hermano que le dejó de hablar a otro hermano. Entre cristianos no debería de haber una hermana que le cae mal a otra hermana y que la otra hermana no puede ver a la otra hermana porque es ridículo. ¿Quién vive dentro de usted? Si vive Jesús dentro de usted, usted debe de amar a todos, y cuando digo a todos, es a todos. Amén, hermano. Y si tenemos a Jesús dentro del corazón, deberíamos de vivir de una manera diferente. ¿Cuál es la diferencia entonces? La mayoría de los narcos son católicos y se matan entre ellos, se descuartizan. ¿Sí me está entendiendo? Ojalá no haya ninguno de esos por aquí. Qué tremendo. Estamos hablando de cosas que nosotros como cristianos debemos de tener muy presente y que la Biblia dice que nosotros tenemos que amarnos. Imagínense, el Señor Jesús manda a 12 apóstoles, primero manda a 70, después manda a los 12 apóstoles y dice en su oración de Juan 16, los mando como ovejas en medio de lobos. Los mando a que vayan y prediquen el amor, pero yo sé que a Pedro y a Juan les van a dar 39 varazos. Pero yo sé que a Pablo y a Silas los van a meter en la cárcel de Filipos, después de darles 40 latigazos, 39 latigazos, los van a dejar allá y sus espaldas ensangrentadas. Yo sé que a Mateo lo van a lancetear en Egipto, en Etiopía. Yo sé que a Jacobo, al medio hermano del Señor Jesús, lo van a aventar del pináculo del templo de Jerusalén y todavía no va a morir porque dice la historia que cayó y se le rompieron las piernas, estaba de rodillas orando porque no se podía mantener de pie. Los verdugos que lo querían matar se apartaron de él porque decían, mira, aún en su tormento ora por nosotros. Pero llegan otras personas que no habían visto al apóstol orar y agarran un palo y le pegan en la nuca y lo desnucan y el apóstol muere. Y bueno, puedo relatarle cómo murieron todos los apóstoles y no fue ninguna muerte agradable. Sin embargo, ellos habían dado su vida por el Señor Jesús y el Señor Jesús había dado la vida por ellos
y juntos habían dado la vida por el mundo, es decir, por el amor. Hay que amar a Dios primero por sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Qué tristeza es ver que no podemos amarnos entre nosotros. Qué tristeza es ver que no podemos llevarnos bien entre nosotros. Es más, ninguna iglesia después de los apóstoles hizo ninguna iglesia selectiva. No hubo ninguna iglesia en la historia que dijera tú sí, tú no, tú sí, tú no, tú sí, tú no, tú sí, tú sí, tú no, tú sí. ¿Estamos entendiendo más? Yo y mi esposa fuimos a la ciudad de Zapopan, en Jalisco. Fuimos a organizar junto con nuestro pastor la iglesia bautista del pueblo. Así se llamaba la iglesia. La iglesia se había fundado en una unidad habitacional. Pero lo chistoso era que los diáconos, hermano diácono, era un chaparrito, y una hermana hacía pesas, hermano. En serio, hermano, la hermana levantaba pesas, y cuando fue la cena del Señor, todos ahí con su copita, pero la hermana dobla el brazo, y un conejote que se le veía a la hermana. Es más, era una figura así tremenda, todos los demás hombres así chupados, y la hermana bien cuadrada. Pero yo le decía a mi esposa, me impresiona porque de clase alta había profesionistas, había barrenderos. Por cierto, el pastor Jacinto aquí en Montesión, él es peruano, habla y a la perfección el inglés. Lo veo la semana pasada que voy a Montesión y digo, ¿cómo está, pastor? Dice, bien, él andaba barriendo. Dice, yo siempre feliz. Digo, ¿por qué, hermano? Ya, no me diga, ya sé, usted tiene el mejor trabajo del mundo, el trabajo más feliz del mundo, ¿verdad? Dice, sí, pues sí, siempre va riendo. O sea, es raro ver a cristianos con una actitud positiva. Disculpe que use esa palabra porque no me gusta, no debería de haber positivo y negativo. Pero deberíamos nosotros de tener siempre una actitud alegre, una actitud de confianza, una actitud que motive a la gente a venir a la iglesia. Imagínense si siempre nos ven con la cara alargada, con el ceño fruncido, con una voz agresiva, que usted le diga buenas noches, ¿de qué? ¿Por qué tengo que darle las buenas? ¿Quién es usted? Ni lo conozco. La gente no viene. Pero qué diferencia cuando el Espíritu de Dios vive en nosotros. Dios le bendiga. No necesito conocerte, Dios te conoce y te amamos en el amor del Señor. Amén. Tenemos que entenderlo. Lo que la iglesia verdadera enseña es que solamente a través de la fe podemos ser salvos. Y por la fe nosotros conocemos la palabra de Dios. No necesitamos ninguna ayuda, no necesitamos ninguna imagen, ningún sacerdote, no necesitamos ningún rito, no necesitamos absolutamente nada para estar creyendo en Dios. Nuestro Dios vive dentro de nosotros. Amén, hermanos. Es más, no dentro de nosotros, nosotros vivimos dentro de lo que es la presencia de Dios. Todo por Él fue hecho y por Él todo se sostiene, dice el libro de Colosenses. Él es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito, Él es el alfa, el omega, el principio y el fin. Él es todo, hermanos, para nosotros. Y nosotros tenemos que tener ese sentimiento de que estamos en el verdadero. No estamos jugando a ver si llegamos a la religión verdadera. Y la religión verdadera, hablando en términos de religión, solamente son reglas. Santiago decía, la religión verdadera sin mancha, o sea, sin mácula, es la de visitar a los enfermos e ir a las prisiones, porque son obras. ¿Sí me está entendiendo? Son reglas. Pero esto no es ninguna regla, esto es una forma de vivir. Cuando el cristiano vive en la palabra de Dios, tenemos nosotros la responsabilidad moral, la responsabilidad espiritual y la responsabilidad con el autor de la vida a demostrar que tenemos a Dios en nuestro corazón. Amén. Si usted va en el micro y ve que se sube una mujer embarazada cargando un niño, dale lugar. No te hagas el... ¡Qué tremendo! Se suben apenas si puede, apenas se va cayendo en el micro y el otro lo ve desde... Y hasta le hace. Increíblemente cuando llega a su parada, se para y se va. Porque nada más le estaban haciendo al cuento. Ah, pero eso sí, me pasan por unas vías y si no son cristianos, rápido, y otra vez. Tenemos que pasar del dicho al hecho. Somos cristianos,
representamos al Dios vivo, le damos el lugar, saco mi folleto, Dios le bendiga. Amén, hermano. Veníamos el sábado de aquí de Vallejo, 100 metros, teníamos la camioneta de mi hermano, vimos a un matrimonio de payasos. La mamá estaba del lado de la avenida Politécnico con su niña y el papá estaba de este lado, de ahí donde venimos nosotros. Agarra un niño chiquitito, hermano, chiquitito, lo sube en sus hombros. El niño ya tiene equilibrio, se pone a hacer esto arriba de su papá y se ponen a pedir dinero. Y yo digo, dice mi esposa, le está enseñando a ganarse la vida. Y le digo, qué tristeza. Está bien, está enseñando a ganarse la vida, pero, hermano, no es la idea. La idea es que nosotros les enseñemos a nuestros hijos a preservar su vida, ¿no? El oficio de payaso es muy respetable. Yo no les digo nada porque tienen un representante, uno de una película que se llamaba eso, y a mí me da miedo. No quiero que me lo echen a andar. Pero no me malentienda, lo que yo le quiero decir es que la gente necesita a Dios urgentemente. Amén. No iglesia, no religión, a Dios. Necesitan a Dios urgentemente. No una religión, no una iglesia, no necesitan un ícono, no necesitan a un papa o a una mama. Necesitan a Dios. Amén. Por cierto, no sé si usted lo sabía, pero en la ciudad de Roma, cuando un papa se muere, aún ellos se queman en el infierno, en el purgatorio, perdón. Para expiar sus pecados, por increíble que le parezca, en Roma piden a todo el pueblo que recen por ellos para que no se queden en el purgatorio. Y es una pregunta que yo digo, bueno, entonces, ese hombre cuando vivía con toda su pandilla, con todos los obispos, arzobispos, cardenales, y quién sabe dónde sacan el nombre cardenal, porque no aparece en la Biblia, solamente menciona obispos, presbíteros, diáconos, sacerdotes y ancianos, es lo que dice la Biblia. En ninguna parte de la Biblia aparece un cardenal. Para mí un cardenal es un pajarito que está cantando en la mañana. No aparece, en la Biblia no hay ningún nombre que diga que hay un cardenal. Pero en fin, cuando ellos vivían, perdonaban pecados. Sacaban a la gente del purgatorio. Cuando una persona se muere, le hacen un novenario para llegar al cielo. Y si no bautizan al niño, se van al limbo. Y ahí en el limbo los niños se vuelven arpías. Por eso es que los papás les urge cuando nace su bebé rápido irlo a bautizar, porque si no, se puede morir y se va a convertir en una arpía. Para los que les gusta leer y estudiar la mitología, una arpía era una ave de rapiña con cara humana y unas garrotas. Así se convierte un bebé. Ridículo, cuando el Señor Jesús dijo que el reino de los cielos es de los niños. Amén. Amén, amén. ¿Sí me está entendiendo? Amén. ¿Qué tan lejos estamos de Dios? ¿Qué tan lejos están las iglesias y las religiones de Dios? Para saber si lo que me están enseñando es correcto. Por eso es que le sugerimos a todos los hermanos, hermano, traiga su Biblia. Para que cada vez que le expliquemos algo, usted lo busque en su Biblia y lo cheque. Y usted lo relacione con la Biblia. Si no está en la Biblia, entonces pues póngale un tachecito. Amén, hermanos, bórrelo de su face. Estamos en una época moderna. Ya no consulte su perfil, ya no cheque su muro. Pero si usted tiene la palabra de Dios, búsquela en la palabra de Dios. Amén, hermanos. Acercándose uno de los escribas que había escuchado al Señor Jesús disputar. La palabra disputar es discutir. Había estado discutiendo con los fariseos y los escribas, y sabiendo que él había respondido bien, le preguntó cuál es el gran mandamiento. Bueno, es que existen 10 mandamientos. Por cierto, para nosotros los mandamientos es la ley de Dios. Nada más con eso nosotros nos echamos solitos la soga al cuello. Estaba leyendo un libro de un hombre que se llama Mark Finley, que es un autor adventista del séptimo día. Y es que estoy tratando de enseñar lo que dice la palabra de Dios acerca del séptimo día. Pero este hombre es pastor de ellos
y es predicador a nivel mundial, y es los que están avivando la iglesia adventista, y él tiene un libro que se llama 24 horas para descansar, la ley de Dios, dice. Pero él dice en una de sus partes, dice, es que los cristianos, ellos se consideran cristianos, dice, los cristianos hemos confundido la fe y la gracia. La gracia, dice, es cuando Dios te da la salvación y la vida eterna y tú no la puedes comprar. La ley, dice, es cuando tú quieres ganarte la salvación por tus propias obras. Y yo digo, ¿cómo es que lo entienden y no le quitan el adventista y le ponen bautista? ¿Sí me están entendiendo? Ellos dicen, el que quiera ganarse la salvación y la vida eterna por medio de la ley, dice, es como si un hombre quisiera entrar nadando por una de las playas del Océano Pacífico y llegar hasta Australia o a otro país, él solito en sus fuerzas, aunque sea nadador olímpico, aunque sea uno de los más grandes velocistas en natación, aunque tenga la mejor condición física, sencillamente la distancia es tan grande que él se moriría después de 1 hora de estar nadando con toda su capacidad. Y digo, 1 hora es exagerar. Estoy hablando por si hay algún hombre de la Atlántida por ahí que quiera aventarse. Entonces él decía, sencillamente no puede ser salvo. Pero él decía una cosa, y estoy de acuerdo con eso. Cuando tú recibes a Jesús en tu corazón, su palabra viene a ser ley en tu corazón. El apóstol Pablo decía, el que conoció la ley, por la ley es juzgado. Pero el que no conoció la ley, es juzgado por la ley de Dios que él puso en sus corazones. Porque tenemos una conciencia que nos acusa o nos defiende según nuestros razonamientos. O tenemos el Espíritu Santo para que me entiendan. El apóstol Pablo decía en Efesios 1:13, porque fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa en el momento en que creísteis. Amén, hermano. ¿Sí estamos comprendiendo? ¿Por qué insisten en ponerle ley a los hombres? Es que no debes de comer carne de cerdo, tampoco conejo, tampoco camello. A mí no me gusta el camello. Ahí no tengo ni que esforzarme. El conejo, no he probado el conejo. Una vez me dieron iguana, pero yo no sabía que era iguana. Una vez me dieron los genitales de un toro, pero yo no supe que eran los genitales de un toro. Si yo hubiera sabido, no me los como. Hasta después de que me los comí, me dice el hermano pastor, ¿le gustó los tacos? Sí, hermano, le gustó la carnita. Sí, hermano, son muy ricas, gracias. ¿Sabe qué se comió? Y yo, no. Mira, cuando me dice, hermano, ¿por qué no me dijo? No debemos de ponerle más cargas a la gente. Suficiente carga tiene con su cargo de conciencia. Ahora, en el catolicismo le ponen, los 10 mandamientos es un sacramento. Pero ellos no tienen un sacramento, tienen 7. Si no pueden con uno, es más, ¿cuántos cuando fueron niños fueron al catecismo? Levante su mano. Entonces debes de saberte los 10 mandamientos de memoria y en orden. Eso me imaginé. Entonces, ¿cómo puedes observar ese sacramento si ni siquiera te acuerdas de cómo está constituido? Ahora, si te anexamos otros 6, hermano, estás frito. Cómo me da gusto y cómo me emociona ser cristiano, bautista. Porque la Biblia me da la salvación, me da la convicción gratuitamente, no necesito nada más. Amén, hermano. Por alguna razón, el que bautizó al Señor Jesús se llamaba Juan, pero Juan el Bautista. Amén, hermano. Alguien me preguntaba, pastor, ¿y qué de las... ¿por qué nos dicen hermanos separados? No sé. Nosotros jamás fuimos hermanos de los católicos. Amén, hermano. Es que salieron de nosotros, no es cierto. ¿Qué práctica tenemos? Mire, déjeme explicarse de otra manera. ¿Cuántos tienen hijos? Bueno, sus hijos se tienen que parecer a usted. Amén. Algunos que tienen unas cejotas y el niño sale bien cejón.
No parece ceja, parece un azotador lo que traía. Y aunque el otro diga, no es mi hijo, ¿cómo no? Mira esa cejota que tienes, la tuya. Rasgos de nuestros padres tenemos, amén, hermano. Si nosotros hubiéramos sido o salido de ellos, tendríamos algún rasgo de ellos. La iglesia presbiteriana salió de la iglesia católica. La iglesia católica tiene su catecismo. ¿Sabía usted que los presbiterianos tienen su catecismo menor? Son 100 preguntas que le hacen a los hermanos antes de bautizarlos. ¿Sabía usted que los metodistas salieron de la iglesia católica? ¿Y sabía usted que los metodistas todavía tienen eso del ramo? Porque los católicos celebran el Día de Ramos. ¿Sí me está entendiendo? Entonces todos los que han salido de ellos tienen rasgos de ellos porque son sus hijos. Pero nosotros no tenemos nada que ver con ellos. Amén. Pues ya se enojó. Hay más metodistas y presbiterianos de lo que yo creía. Ayer el hermano Roberto le preguntó a tu hermano, ¿es usted pentecostés? ¿Sí me está entendiendo, hermanos? Pero tenemos nosotros que entender que debemos estar cerca de Dios. Y la única forma de estar cerca de Dios es conociendo su palabra. La única forma de estar cerca de Dios es obedeciendo sus mandamientos. No son gravosos, no son difíciles. Mira, no son 10. Dice, no te hagas imagen, no adulteres, no codicies la mujer de tu prójimo, no robes, no mates. Todos los 10 mandamientos. Pero Dios dice, nada más son 2. Ama a Dios con todo tu corazón y a tu semejante como a ti mismo. La regla de oro, no hagas a otros lo que no quieras que te hagan a ti. No le tuerces la boca a nadie, porque a ti no te va a gustar cuando te la tuerzan a ti. Amén. No hables mal de otro hermano, porque cuando hablen mal de ti no te va a gustar. Amén, hermano. No critiques a nadie, porque cuando te estén criticando a ti, tú sí vas a levantarte las mangas y vas a decir, a ver, hermanito, vamos a ver de qué cuerdas son más corderos. Amén, hermano. Tan sencillo. Amemos a Dios con todo nuestro corazón. Llega temprano a la iglesia, ven a ganar almas, ven a visitar, da un poquito de tu trabajo, un poquito da un cheque en blanco para la construcción y ya. Ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma, amén, hermano. Sí, estamos comprendiendo, hermano. Tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón. Cuando tú amas con todo tu corazón a tu novia, ¿qué le das? Un anillo de compromiso de diamante. Esta humilde demostración de amor. Y dices humilde. Bueno, algunas ni anillo de compromiso les dieron. Y ahí están. Algunos ni se han casado. Y ahí están. A veces nosotros no queremos comprometernos con Dios porque a Dios no le gustan las cosas a medias. O eres de Dios o no eres de Dios. O eres frío o caliente, porque si eres tibio, dice, te voy a vomitar de mi presencia. Amén, hermanos. Pero tenemos que demostrar a Dios con todo nuestro corazón, amando a Dios por encima de nuestros deseos, de nuestros vicios, de nuestro trabajo, por encima de lo que más nos llama la atención, de nuestros placeres, de nuestras tentaciones, porque hermano, si te tienta algo, ¿por qué pasas por ahí? Si su tentación son las cervezas frías, escarchadas, con limón, hermano, no pases por donde venden micheladas. Pero pasas y pasas y pasas. Nosotros ahí en la ruta, dice una hermana de la ruta que va a apartar un lugar que se llama El Fercho para celebrar su cumpleaños. Amén, hermanos. Es un lugar donde venden puras micheladas. Ahí los hermanos Rogelio debe de saber de ese lugar porque también anda por ahí. No anda ahí en ese lugar, anda por ahí en la colonia, nos aclaramos. Él también pasa por ahí con su ruta, nosotros pasamos por ahí, pero qué mal pensados son, ¿ya, hermano? Si le decimos que lo vimos ahí, no. Es raro la gente que no, hermano Rogelio, ¿cómo creen? Pero es fácil creer lo malo. Pero qué difícil es decir qué es lo bueno, amén, hermano. Una vez un hermano se murió, pero el hermano era bien enojón, bien regañón, bien gruñón.
Y le preguntan al pastor, pastor, ¿usted cómo tomó la muerte del hermano? El hermano dice, híjole, lo vamos a extrañar mucho. Y dicen, ¿qué? ¿Usted lo va a extrañar? Si era enojón, era hablador, era chismoso, nunca ofrendaba, o criticaba a todo el mundo, le pegó a los niños, se peleó con todos los líderes, toda la iglesia quería que ya se fuera al cielo. ¿Y usted qué le haya de bueno? Se queda pensando el pastor y dice, qué bonito chiflaba el hermano. Hermano, cuando usted tiene a Dios en su corazón, siempre va a encontrar lo bueno y nunca lo malo. Amén, hermano. Ama a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Amén, hermano. El que haga eso está cerca de Dios. Mira, hermano, un ejemplo. Ve lo que dice Daniel capítulo 3. En Daniel capítulo 3, verso 14 al 18. Un pasaje muy famoso de la Biblia. ¿Ya lo tenemos? Verso 14 al 18. Habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-nego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio de la zampoña y todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Y vea cómo les dice, ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abed-nego y ordenó que el horno se calentase 7 veces más, ¿qué dice, hermanos? De lo acostumbrado. Qué chistoso, 7 veces más. Caliéntenlos 7 veces más. Aviéntenlos. Me imagino que unos hombres fuertes, como la hermana que le digo que hacía pesas, agarran a los muchachos y adentro contigo del horno. Ahí están los tres. Yo me imagino a Sadrach, a Mesach, ahí platicando, paseando en medio del horno, en medio de las llamas. Y el rey ahí, ¿qué no aventaron 3? Hay 4. Y el cuarto se ve diferente. El cuarto no se ve como un muchacho normal. El cuarto se ve como que es un hijo de dioses. Se quedó con la duda. Sadrach, Mesach, salgan por favor. Si están vivos, salgan. Y salen y dicen que ni siquiera sus ropas, ni un pelo se quemó. Amén, hermano. Amén. Qué tremendo. Pero no es el único caso. Cuando el rey Salomón apostató de la fe y empezó a hacerle ídolos a Milcom, le hizo ídolos, le hizo su templo a Astoret y le hizo el templo a los dioses abominables de los sidonios. Jehová le levanta un adversario que no tenía. O sea, Salomón era el rey, no había ningún enemigo para él. Sin embargo, cuando él peca, sale Jeroboam por un lado, te voy a quitar el reino, sale otro adversario por allá, y a fin de cuentas, Jehová le quita el reino a Salomón, a su hijo, y se lo da a Jeroboam. Pero Jeroboam, en lugar de ser fiel a Dios, hace lo mismo que Salomón, hace dioses ajenos, hace altar a dioses ajenos. Y llega un profeta llamado Ahías y le dice, así he dicho Jehová, le dice a Jeroboam, ese altar, y dice, altar, altar, se va a romper tu altar, va a haber huesos de muertos, van a quemar a tus príncipes, va a moler Jehová a tus dioses. Y entonces Jeroboam se enoja y dice, prendedle. Extiende la mano y dice, agárrenlo. Ahorita me lo voy a echar. Cuando él hace eso, cuando él señala al varón de Dios, se le seca la mano. Se le seca la mano. Y cuando la quiso regresar, ya no la pudo regresar. Yo me imagino al rey Jeroboam con la mano, el dedo apuntándole al predicador y su mano seca y diciendo, ¿y ahora? Y después de la ira pasa el susto. Por favor, ora a Jehová tu Dios, que me arregle el brazo. ¿Amén, hermanos? ¿Qué hubiera hecho usted? Que se te seque el otro. Para que se te quite.
Que se le seque la lengua también, que se le haga de chicharrón. Pero este hombre, en lugar de eso, hermanos, para que vea, ve lo que dice Primera de Reyes 13. Ya lo tenemos, Primera de Reyes 13. Verso 2, verso 1. He aquí un varón de Dios por palabra de Jehová vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová. He aquí que en la casa de David, nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará, y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él, ¿qué dice, hermanos? Se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores, ¿qué dice, hermano? Ores por mí, para que mi mano sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró, y quedó como que era, dice, hermanos, como era antes. ¡Qué chistoso! Bien enojado primero el rey: prendedle, agárrenlo, encadénenlo, azótenlo a la mazmorra. Extiende la mano y se le seca la mano y dice: ahora sí te ruego, te pido, te suplico por lo que más quieras. Pídele a Jehová que restaure mi mano. Amén, hermanos. Y vuelve a lo mismo. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el varón de Dios amaba a Dios, por eso fue y se enfrentó al rey. Juan el Bautista amaba a Dios y se enfrentó al rey Herodes. ¿Qué estaba haciendo el rey Herodes? Andaba de adúltero con su cuñada, con la esposa de Felipe, llamada Herodías. Se paseaban abiertamente, andaban. Yo creo que el otro era un hombre débil, era un Superman. Que la mujer dice: quédate en la casa y voy a ir con tu hermano. Y no se menciona qué actitud tenía Felipe, pero sí se menciona que eran amantes, el rey Herodes y su cuñada. Y el único que se paraba enfrente de él y le decía: esa mujer no es tuya, es de tu hermano. Y públicamente era Juan. Nadie más. Esa mujer odiaba a Juan el Bautista. Herodes quería quitarle la cabeza a Juan el Bautista, pero le tenía miedo, porque sabía que el pueblo lo tenía por profeta, por predicador. Amén, hermano. ¿Quiénes son los únicos que se van a parar para decir: estás mal, eso está equivocado, eso no está en la Biblia? Amén, hermano. ¿Quiénes son los únicos que van a decir: esa de la figura ahí que dicen que es la emperatriz de América, esa no es la madre de Dios? ¿Quién lo va a decir? No, cualquier pelafustán se avienta. Amén, hermano. Necesitas tener bases, necesitas tener este libro y decir: aquí dice que esa no es. Amén, hermano. ¿Sí me está entendiendo? ¿Y sabes qué te van a decir? ¡Prendedle! Amén, hermano. Prendedle, quítale la cabeza, clávala en un poste y ponla ahí en la entrada de su templo, para que no se atrevan a volver a decir ninguna cosa de esas. Y es ahí donde se van a separar los hombres de los niños. Amén, hermano. Es más, no necesitas decir eso. Cuando tú quieras ser un buen cristiano, vas a tener problemas. Dice el Señor Jesús: yo no he venido a traer paz, sino he venido a traer espada. He venido a poner al hijo contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra la suegra, al yerno contra el suegro. Ay, no hay tanto problema, eso es natural. Es lo más natural del mundo. Y hasta sería anormal que no se pelearan entre ellos. Pero dice: pero el que ame padre, madre, hijo o hija, esposa, esposo, tele, novela, fútbol, que ame más a Messi, que ame más a Ronaldinho, que admire más a Maradona o a Pelé, no es digno de mí. Amén, hermano.
que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Amén. Es lo que estaba diciendo. Y vuelvo a lo mismo. Ama al Señor tu Dios con toda tu mente y con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Y si vamos a hacer algo, vamos a hacerlo bien. Si vamos a predicar la palabra de Dios con todas las de la ley, aquí está la palabra de Dios. Amén, hermanos. Que ayer le estábamos diciendo a una hermana de la Gabriel, es que la hermana estaba diciendo que le había hecho la oración a un joven, no, un hombre. Y le digo, ¿qué oración le hizo? Y dice, no, pues es que yo le hablé y le dije que Dios le ama, sí, pero le presentó plan de salvación. Dice, pues yo creo que sí. No creo, ¿lo hizo o no lo hizo? Pues si no lo hizo, así como entró a su casa, así se fue. Nada más entró, había dicho, esta mujer está orando por mí, quién sabe qué le pasa, pero no me explicó nada. Si vamos a hacerlo bien. Amén, hermano. Si vas a venir a la iglesia, ven emocionado porque no sabes lo que te espera. Amén, hermanos. Pero qué bendición saber que Dios nos ama. Qué bendición que algún día Dios pueda decir, de verdad estás cerca de Dios. Amén, hermano. No estás lejos. No estás lejos, pero todavía te falta. No estás lejos porque ya lo tienes aquí, pero te falta acá. ¿Cuál es el pecado de los cristianos? Dios no juzga a los cristianos por lo que hacen o por lo que hicieron, sino por lo que piensan hacer, aún sabiendo que no deben de hacerlo. Ese es el pecado del cristiano, que sabiendo hacer lo bueno, no lo hacen. Pero eso sí, bien criticones, eso está mal, eso sí no se debe de hacer. Hazlo tú. Amén. Hazlo tú. Ese muchacho que vino a la iglesia dice, el hermano Luis le estaba diciendo que ganamos almas, y dicen, sí, hemos oído de una iglesia cristiana que sale a predicar como los testigos de Jehová. Decimos, no, los testigos de Jehová quieren imitarnos a nosotros, pero no van a poder, porque tenemos el Espíritu de Dios. Amén, hermano. Ahora, si lo tienes, te espero el sábado a las 9 de la mañana. Ahí es donde ya los amenes se van acabando. Porque es fácil hablar, y miren que de lengua nos comemos. ¿Hace usted tacos de lengua? No, Pero de tacos de lengua nos comemos unos 2, 3, 4, 5. Pero no queremos tacos de lengua. Queremos la lengua lista para salir y predicar la palabra de Dios. Amén, hermano. No estamos lejos. Pero el tema era, ¿qué tan lejos estás? Ya tienes la Biblia, sí, pero todavía puedes estar lejos. Ya sabes el plan de salvación, sí, pero todavía puedes estar lejos. Ya traes corbata, sí, pero todavía estás lejos. Porque el hábito no hace al monje. La corbata no te hace cristiano. Pero un buen cristiano usa corbata. ¿No, hermano? Necesitamos nosotros hacer lo que Dios quiere que hagamos con todo el corazón. Amén, hermano. Queremos ser cristianos, pero no de dicho, de hecho. Que algún día el Señor Jesús pueda decir lo mismo de nosotros. No estás lejos. Amén. Vamos a ponerlo en práctica. Vamos a pedirle a Dios que nos dé esa sabiduría, esa inteligencia, ese amor para nuestros semejantes, y póngalo en su corazón. Pídale a Dios que le dé una persona al día, nada más una, para que usted le predique. Pídale a Dios un invitado cada 8 días, nada más uno. Ya no te estamos pidiendo gana 10, gana 15, no, nada más uno diario, nada más un invitado por semana. Amén, hermanos. A los estudiantes ya no te pedimos 5 o 10 bautizos, uno cada 8 días. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Lo que le estoy diciendo.
Ya no vamos a darnos y pararnos el cuello de decir 20, 50, no, uno por semana, gana una persona por semana, predícale a una persona por día, perdón. Predícale a un amigo. ¿Cuántos amigos tienes? ¿10, 15, 20? Bueno, supuestos amigos. ¿Quién tiene amigos? A ver, levante la mano, ¿quién tiene amigos? ¿Todos ya conocen de Dios? Háblale a uno de tus amigos por día, que sea tu meta. ¿Cuántos vecinos tienes? Háblale a uno de tus vecinos por día. ¿Cuántos primos tienes? Ve sumando, amigos, vecinos, parientes. ¿Cuántos compañeros de trabajo tienes? Cuando eras de la banda, ¿cuántos bandilleros, amigos tuyos, tienes? ¿Cuántos conocidos? ¿Con cuántas personas te encuentras? Mira, la persona que te pide, ¿me das hora por favor? Sí, pero mira, son tales. Mira, también te voy a dar un folleto. Amén. Tú me pediste la hora por algo, y esto es porque me la pediste. Mira, aquí está un folleto, déjame explicarte, no te quito más de un minuto. Amén, hermano. Que no se te vayan. Mire, Dios nos manda a la gente. Y nosotros las dejamos ir así como llegaron. Algún día Dios te va a decir, ¿qué querías? Te mandé un montón de gente para que le predicaras. Nunca le dijiste nada. Amén. Si podemos fijarnos eso en la mente y en el corazón, Señor, yo te amo con todo mi corazón, pero también amo a mis semejantes. Por favor, Dios, mándame uno de mis semejantes al día para que yo le predique. Te pido, por favor, un invitado por semana. Te pido, por favor, que me permitas el privilegio de explicarles el plan de salvación, inmediatamente decirle, ¿sabes qué? El segundo paso es el bautismo. ¿Me dejas explicarte en qué consiste el bautismo? ¿Te gustaría obedecer a Dios en el bautismo? Sí, yo te llevo, yo te acompaño. Amén. Llevarlo, acompáñalo a cambiarse, acompáñalo a ponerse la túnica, acompáñalo hasta acá, y después de que salga, que no te dé pena, así mojado, abrázalo, hermano, Dios te bendiga. Pero somos tan pulcros, somos tan finos, que cómo lo vamos a abrazar, ¿no? Pues que se seque primero. ¿Y sabe cuántas bacterias hay ahí? Amén, hermanos. Pero ¿sabe qué es lo que impresiona? La sinceridad y el amor de alguien que no le importa, hermano. Qué bendición. El pastor Tomás Reynoso de Michoacán, cada vez que le ganaba a alguien para Cristo, lo hacía llorando. Sea la persona que fuera, le tocaba la puerta, agarraba el folleto y les empezaba a explicar cómo es que Jesús murió por sus pecados. Les explicaba cómo Jesús fue traspasado por sus manos, cómo le pusieron la corona de espinas, y empezaba a llorar. Y la gente, es un hombre alto el hermano, está gordito el hermano y tiene una voz potente el hermano. Imagínese un hombre de estos que puede decirte ¡cállate! Y tú no le dices nada por la voz que tiene, pero ver lo que él está llorando, ganando almas, hermano, la gente caía de rodillas con él. Y se arrepentía, e iba a su iglesia. Porque si usted pone todo su amor en lo que hace, la gente no se va a resistir. Pero el problema es que hacemos las cosas superficiales. Me dejas dar tu folleto y mira, Dios murió por ti. La Biblia dice que vas a morir un día, vas a tener un juicio. ¿Te gustaría ir a un juicio? ¿Verdad que no? Porque después del juicio viene la condenación. Mira, la Biblia dice que Dios pagó tus pecados. Déjame te lo enseño. Juan 3:16 dice, y lo haces tan mecánico, lo haces tan simple, algo tan maravilloso como es el plan de salvación, lo haces tan simple que la gente no se impresiona. Por eso es que la gente te dice, y no sabes ganar almas. Esa es la verdad. Hablas tan rápido. Yo he escuchado a los jóvenes de la iglesia cómo ganan almas. ¿Y sabes qué? Tienes un cero. Aunque seas estudiante, no sabes ganar almas.
necesitas poner todo tu amor en cada vez que le predicas a una persona de Cristo. Cuando tú des todo tu amor a Dios, y cuando tú dejes que el amor de Dios fluya a través de ti, entonces vas a ganar almas, no antes. Amén, hermano. Y eso es en todo. Pregúntale a los que somos casados, pregúntale a tu esposa cuando pone todo su amor en la cena. Híjoles, tú llegas y dices, qué delicia. Pero cuando nada más hace unos huevos y revueltos con todo y cascarón, cómetelo. Hermano, ¿hay diferencia? ¿Hay diferencia? Igual, la esposa siente cuando el esposo llega, ¿cómo estás? Pero cuando llega dice, ¿cómo estás, mi reina? Venga para acá. Beso. ¿Qué diferencia? A ver, hermano. ¿Qué diferencia? Le voy a enseñar, ya. Pasamos. Le voy a poner el ejemplo de lo que no debes de hacer. Yo llego a la casa y... ¿el control de la tele? Pero qué diferencia que yo diga, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia? De la misma manera tú agarras la Biblia y... abre tu Biblia, por favor. No me interrumpas. Cuando tú le dices, mire, la Biblia dice esto. Usted es pecador, pero yo le gano. A mí me gusta decirle a la gente, la Biblia dice en Romanos 3:10 que no hay justo ni aun uno. En Romanos 6:23 dice que todos hemos pecado. ¿Usted ha pecado? Sí, pero yo he pecado más que usted. ¿Cuántos pecados tiene usted? Yo tengo lo doble que usted. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y si usted muere ahorita, usted se va a ir al infierno por su pecado. Pero ¿sabe quién va a ir adelante de usted? Yo. Pero ¿sabe qué? La Biblia dice que Dios le ama tanto a usted y me ama tanto a mí, que ha dado su vida para que usted no vaya al infierno y para que yo no vaya al infierno. Hermano, la gente alcanza a sentir cuando usted lo está haciendo con amor y cuando usted lo está haciendo porque lo mandaron a hacer. Así, la esposa sabe que usted la ama, o que usted nada más tiene que vivir con ella porque ya se embarcó con ella y no hay más. Ama a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Si usted aplica esa regla en todo lo que hace, ganará almas en guisar, en planchar, en lavar. Nunca va a estar quejándose de lo que está haciendo. Pero si usted no pone todo su corazón, usted va a estar quejándose de todo. Ay, mira, tus calcetines se paran solos. En cambio tú vas a decir, mira, hasta puedo poner una plantita ahí con tierrita. Dos formas de ver las cosas. Ame a Dios con todo su corazón, ame a su prójimo como a sí mismo. En esos dos mandamientos se reduce toda la ley. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar a Dios. Señor Jesús, le damos gracias por la bendición que nos da de tener vida y salud. Señor, por favor, toque nuestros corazones. Permítanos amarle con todo nuestro corazón, poner todo nuestro entusiasmo en su palabra, poner todo nuestro corazón en lo que hacemos. Por favor, toque nuestros corazones. Hermanos, cerrados sus ojos. ¿Cuántos de los que estamos aquí podemos decir, pastor, yo vengo a la iglesia? No es la primera iglesia a la que voy. A lo mejor ya tengo años de conocer a Dios o su palabra,
pero todavía no he aprendido a amar a Dios con todo mi corazón. Todavía no he aprendido a amar y respetar la palabra de Dios como Él quiere que lo haga. Por favor, ore por mí, para que la palabra de Dios toque mi vida, mi corazón, mi alma, y pueda yo ser un verdadero adorador de Dios. ¿Podría levantar su mano? Amén, puede bajar su mano. La Biblia dice que todo aquel que cree en Jesús tiene salvación y vida eterna. ¿Cuántos de los que están aquí podrían decir, pastor, a pesar de todos mis problemas, a pesar de todas mis dificultades, o todo lo malo que yo he hecho, estoy seguro, cuando yo muera voy al cielo? No por ser bueno, no por ir a una iglesia, sino porque Jesús ha pagado mi deuda en la cruz del Calvario.